En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas, amados hermanos, en esta hermosa tarde, mañana para muchos, noches para otros. Les damos la bienvenida a esta nueva enseñanza, a este nuevo tema que vamos a desarrollar hoy. Queremos dar gracias a Dios por la hermana Ana, que ya fue intervenida quirúrgicamente y está en buenas condiciones. Y antes de empezar, quería hacerle una pregunta a usted, muy respetuosamente. ¿Sabía usted que Cristo mandó cartas a todos los lugares del mundo? Usted es una carta de Cristo. ¿Sabía usted que usted en el vecindario donde vive, en el colegio donde usted estudia, en su trabajo, Cristo envía una carta a cada una de esas personas que están alrededor suyos y esa carta es usted mismo? Usted tiene que ser esa carta de anuncio de Cristo para la humanidad. Hoy vamos a desarrollar este tema y para poder iniciar el tema yo quería motivarme desde el Antiguo Testamento, que es como siempre hemos enseñado, que todo tema, toda enseñanza tiene que venir desde el Antiguo. Tenemos que buscar un principio, ya hemos visto desde Génesis, vimos Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 15 y 17, y Reyes y Samuel. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Jeremías. Recordemos que Jeremías es un profeta que vive pronto, está pronto, o sea, predica previo en y posteriormente a la gran invasión de los caldeos. Así que Jeremías fue un pastor o fue un profeta que caminó con el pueblo de Israel en su caída. Y aún en la caída iba ahí la voz de Dios hablándoles, esa carta maravillosa que Dios tenía. Iba hablándole a un pueblo terco, jupón, como decimos nosotros, un pueblo cegado totalmente por la injusticia, por el pecado. Quiero que nos motivemos un momento leyendo Jeremías 31, que es un texto muy conocido. Y quiero que vayan a Jeremías capítulo 31, 31. Dice así el texto: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vea qué interesante que aquí está tomando al Israel completo. Habíamos hablado la semana pasada que mucha gente está hablando de las tribus perdidas. No, aquí está todo, la totalidad de Israel. Dios dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, porque ya estaban divididos. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ellos. Qué belleza de texto, hermanos. Dios había prometido a través de estos textos que haría un nuevo pacto con su pueblo, con el pueblo total, no solamente con Judá. Este pacto estaría basado en el completo perdón de todos los pecados. Interesante. El escritor a los Hebreos nos enseña el carácter total y único del sacrificio de Cristo por nuestros pecados.
Nuestra nueva relación con Dios dentro del nuevo pacto tiene su fundamento en el perdón de los pecados logrado a través de la obra sacrificial de Cristo, hermano. Ahora, otro aspecto del nuevo pacto al cual está refiriéndose Jeremías es la presencia del Espíritu. Tiene una manifestación aún mayor en la profecía del Antiguo Testamento. El texto de Jeremías dice dos cosas muy importantes al respecto. Número uno, dice Jeremías, que la ley será escrita en los corazones de este pueblo. Y dos, habrá un conocimiento inmediato de Dios que no, dice, dependerían de ningún ministro de enseñanza, de ningún maestro, en lo más mínimo. Ahora, el cumplimiento de esta parte de la profecía de Jeremías se puede ver en el Nuevo Testamento, lo que estamos hablando desde el principio, para poder hablar de lo que desde el principio, desde el comienzo del anuncio habíamos dicho de 2 de Corintios, tenemos que ver de dónde es que nace esta enseñanza de Dios. Entonces yo quiero que vayan a 2 de Corintios capítulo 3. Así que si usted, hermano, donde usted viva, en el pueblo donde usted esté, usted mismo es una carta que Dios Jesús está enviando a esa comunidad. Y yo creo que los cristianos hoy en día, mientras usted busca el texto, los cristianos de hoy en día, como dijera, no sé, se ha vuelto de moda ser cristiano. Hoy todo el mundo es cristiano. Usted va a una iglesia y ve todo el mundo levanta la mano, hay un sinfín de cristianos. La pregunta es, ¿qué están leyendo de estas personas que se hacen llamar cristianas? ¿Qué está leyendo la comunidad? ¿Qué lee la humanidad de nosotros? Y esto es lo más importante. Yo siempre he venido hablando, amados hermanos, que es importantísimo que nosotros nos pongamos los pies sobre la tierra. Porque todo el mundo es cristiano, porque va a una iglesia, porque cierra los ojos y levanta sus manos. Pero somos una carta leída realmente. ¿Qué está leyendo la comunidad? ¿Qué está leyendo los compañeros de trabajo de usted? ¿Están recibiendo a través suyo el mensaje de Cristo? Y este es el tema que hoy vamos a empezar a desarrollar basado en una base que está en Jeremías 31 y ahora vamos a 2 de Corintios capítulo 3. Dice así el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, dice Pablo, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedra, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer. ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más excelente. Porque si lo que parece fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, dice Pablo, hablemos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido.
pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Interesante. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo. ¿Qué le parece, hermano amado? ¿Es usted una carta para el pueblo donde usted vive? Es más, sus hijos, sus familiares, sus compañeros de trabajo están leyendo a Cristo a través suyo. Y esto es lo que hoy vamos a hablar. Pablo habló de este tema. El contexto de este pasaje dice que él no necesita credenciales. Pablo dice, mire, yo no necesito credenciales que autoricen mi ministerio en el Evangelio de la Iglesia de los Corintios. Y eso es lo que dice en el versículo 1. Su proclamación del Evangelio del Nuevo Pacto a la Iglesia de Corintios está escrita en toda la congregación. Vea lo que dice el versículo 2 al 6. Ustedes son nuestra carta, dice Pablo, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente, dice Pablo, que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita como con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No en tablas de piedra, dice, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes, dice Cristo, en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu da vida. Ok. La ciudad de Corintio había recibido una carta de Cristo. Interesante. La carta consistía en aquellos hombres, mujeres y niños que formaban la iglesia de aquella ciudad. Cristo había escrito esa carta. Pablo fue el cartero que entregó, y los destinatarios eran todas las personas de aquel pueblo de Corinto, que ellos tuvieron la oportunidad, amados hermanos, de encontrarse con cada miembro de la congregación de frente y convivieron con ellos. Es muy interesante, y hoy hay un desafío grande a las iglesias, porque hoy el cristianismo es una moda. Todos son cristianos, todos se van a ir al cielo, todos van a caminar, pero hermanos, no son cartas leídas. Son personas a veces y desafortunadamente su testimonio deja mucho que decir, aún cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan. No están llevando esa belleza de Cristo, están llevando una belleza ficticia, están llevando un vocabulario no el de Cristo, sino un vocabulario soez y vulgar. No hay un mensaje de esperanza en sus propias vidas. Interesante esto lo que estoy diciendo, hermanos. Un cristiano que ha depositado su fe en Cristo, la vida de ese cristiano debe ser una inspiración para otros, una motivación. Dios les está hablando algo con la vida de cada creyente. Ahora, la situación del nuevo pacto es recibir el Evangelio, y esto es equivalente a la entrada del Espíritu. Cuando el Evangelio se recibe en el corazón, es automáticamente el Espíritu que está ingresando en el corazón de aquella persona. La frase que Pablo dice, ustedes mismos son nuestra carta, significa que la clase de evangelio que Pablo entregó se hace carne y se hace sangre en cada uno de los creyentes. La conducta de la congregación hace que el mensaje de nuestro pacto sea legible para cualquiera. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy, mire, yo me he topado desafortunadamente, es tan desafortunado ver
los malos testimonios de mujeres y hombres que andan con mujeres siendo cristianos que no son las adecuadas, que no son sus esposas, no son sus esposos. Y lo que provoca en la comunidad es un cuestionamiento fuerte. No se están leyendo bien las cláusulas de Cristo y de Dios en el pueblo, porque nosotros dejamos mucho que hablar muchas veces. Vamos a resaltar aquí, vamos a ver algunos contrastes que el mismo texto de 2 Corintios 3 nos habla y que tienen una referencia con Jeremías capítulo 31. Por ejemplo, en el versículo 3 de este texto, y me gustaría que usted lo esté buscando ahí, se ve que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en Jeremías, estas tablas, este pacto fue escrito en tablas de piedra. Ahora, en el nuevo pacto se está escribiendo en el corazón del hombre. Es un pacto de letra, el que había en el Antiguo Testamento, versículo 6. Y ahora en el nuevo pacto es un pacto del Espíritu. En el versículo 7 podemos encontrar que el ministerio causaba muerte. El ministerio del Antiguo Testamento causaba muerte. Ahora, el pacto nuevo, el pacto de Jesucristo, es el pacto del Espíritu, trae vida. Versículo 9 dice, el ministerio en el Antiguo Testamento trae condenación, trae muerte. En el Nuevo trae la justicia de Dios. Interesante. Ahora, en el versículo 11, se estaba extinguiendo esa gloria de Dios. Por eso habla de Moisés que se tapaba la cara por dos razones, para que no pusieran los judíos la mirada en aquel rostro de Moisés y su gloria, y por otro lado para que no vieran que esa gloria se iba opacando. Ahora, en nosotros, hermanos amados, esa gloria permanece. ¿Qué le parece? La gloria de Dios permanece en cada uno de nosotros. No era como en el antiguo pacto que Moisés tuvo un encuentro cara a cara con Dios, dice la Escritura, y se iba extinguiendo y apagando lentamente. Ahora, el capítulo es un poco difícil, pero al mismo tiempo es profundo y hermoso. El apóstol explica que puede predicar él con mucho atrevimiento el evangelio del nuevo pacto. Él demuestra la gloria del nuevo pacto y de la nueva vida comparándola con los efectos, los resultados finales del nuevo pacto y del antiguo pacto. ¿Qué le parece? Cuando Dios consumó, hermanos, el pacto del Sinaí, que fue allá, el Sinaí queda en una montaña en Arabia, su gloria resplandeció a pesar de que su pacto llegó a ser para Israel pecador una dispensación de muerte. ¿Cuánto mayor será el fulgor de la gloria divina en la entrega del nuevo pacto? Porque las vidas de quienes han recibido el nuevo pacto, usted y yo, también irradiamos la gloria y la presencia de Dios. Tiene que ser así, hermano. Vea lo diferente que es ser cristiano. Hay cristianos que por decir aleluya y gloria a Dios y relinchan y levantan las manos y cantan, ya son hijos de Dios. Pero no irradian ninguna gloria de Dios, hermanos. Lo que irradian muchos a veces es arrogancia. Y he visto cristianos arrogantes. Y esa no es la gloria de Dios, hermanos. La humildad, la sencillez, las extravagancias, no es la gloria de Dios. Satanás siempre ha querido mostrarnos que ser cristiano es este bullón que hacen muchos, andar bendecido, prosperado y en victoria, con buenos trajes, con buenas marcas, con mucha plata, pero eso no es ser cristiano. Y hoy quiero tocar este tema porque realmente nosotros hoy, como hijos de Dios, tenemos que estar irradiando la gloria de Dios y la presencia de Dios mismo. De tal manera que cuando usted llega a trabajar a algún lugar, la presencia de Dios está ahí en su vida. La gloria de Dios es notoria en su vida. Tiene que ser así, amado hermano. No nos engañemos con jugar de cristianitos.
Hoy voy a atacar un poco este mal que está arralando la verdad de la iglesia. Los verdaderos cristianos tienen que hacerse sentir porque somos cartas leídas donde estemos. El mundo tiene que conocer a través de nuestra vida, no ya a través de una predicación, sino de nuestra vida, quién es Dios. ¿Qué le parece, amados hermanos? ¿Cuántos creyentes hoy viven desesperados? Hoy uno de los problemas más graves que tenemos es que no hay trabajo. Nadie, hay gentes que están desocupadas y es lamentable esta situación. Pero hay muchos creyentes que están sin trabajo y están gozosos, están esperanzados, sabiendo que Dios va a proveerles. De frente, hermano, siempre. No quejándose, no hay gratitud en lo más mínimo por la vida que nos está regalando Dios, sino lo que hay es queja y más queja. ¿Qué le parece? En el capítulo 34 de Éxodo, quiero que usted lo busque, vamos a ver cómo en la entrega del antiguo pacto la gloria de Dios brillaba en el rostro de Moisés. Y brilló en una forma increíble. Pero vea lo que aconteció en el versículo 29 de Éxodo 34. Voy a leer para ustedes. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que tal vez que la tez, de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. Y miró a Aarón y a todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y los llamó Moisés y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación, volvieron a él y Moisés les habló. Después de se acercaron todos los hijos de Israel, dice, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. ¿Qué le parece, amados hermanos? Por eso Pablo puede decir que pese a ser algo provisional, el Antiguo Testamento llegó con el resplandor de la gloria de Dios. Con todo, y ahora el apóstol Pablo está utilizando la historia de Éxodo 34 como una especie de parábola. Aquí en Corintios, 2 Corintios 3, Moisés no pudo en lo más mínimo llevar la gloria de Dios al pueblo. Y esta es la enseñanza básica en cuanto a Moisés. Moisés no pudo llevar esa gloria al pueblo de Dios. El pueblo bajo el antiguo pacto o el antiguo testamento no estaba todavía en condiciones, amados hermanos, de recibir la gloria del Señor. Vea qué dichoso es usted. Usted es un hombre y una mujer dichosa porque usted ahora sí puede recibir esa gloria, cosa que el pueblo antiguo no lo pudo recibir. Es por esta razón, hermanos, que Moisés tenía que cubrirse el rostro cada vez que debía estar ante el pueblo. Ocultaba la gloria de Dios con un velo. Interesante. Así que se mantuvo esta situación con los judíos por mucho tiempo. Y dice Pablo, hasta el día, según lo que dice 2 Corintios, de hoy, dice, tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita con Cristo. ¿Qué le parece? Y Cristo ya quitó el velo de nosotros, hermanos. Ahora nosotros podemos ver, admirar la gloria de Dios. Lo que Moisés no pudo hacer de llevar esa gloria al pueblo de Israel, ahora usted y yo somos una carta leída y llevamos esa gloria al lugar donde estemos.
Hay una frase de Sanguinetti por ahí que dice que, y la dijo aquí cuando vino a Costa Rica, que en el lugar donde sea, donde haya un tico, en el lugar que sea, ahí hay democracia, ahí hay libertad. Pero la verdad es que donde esté un cristiano, tomando la frase de Sanguinetti, donde esté un cristiano, esté donde esté, ahí está la gloria de Dios. Somos cartas leídas para la comunidad, para el mundo. ¿Qué le parece, hermano? Porque ya el velo nos fue quitado. Cristo quitó ese velo para siempre. Y en nosotros se puede irradiar la gloria de Dios. Entonces, hoy en día los pastores y muchos cristianos tenemos que tener esto claro, hermanos. No ser cristianos por gritar y por tirarnos al suelo y por asistir a una iglesia. No, somos cristianos porque la gloria de Dios habita en nosotros y es leíble y es vista y puede leer cualquiera en nosotros. Yo el domingo me conmoví mucho en la iglesia porque estábamos orando por Anita, que la operaron hoy, está muy bien, gracias a Dios. Y varias mujeres ahí oraron por ella. Y yo les dije, hermanos, hablen de una virtud de esta hermana, hablemos cosas buenas, todo. Y recuerdo que una hermana dijo, yo deseara ser como ella. O sea, esta hermana Anita está haciendo realmente una carta leída para muchos. Cuando las personas dicen, yo quiero ser como, o vivir como esa familia, o ser como esa persona, es porque están leyendo la gloria de Dios en nosotros. ¿Qué le parece, hermanos? Pero siempre oímos comentarios terribles. Uy, miren, y ese es cristiano, qué pereza, y vea cómo viven, y vea, no hay una vida llena de gozo, de alegría, siempre hay queja, y hay queja, y hay queja. Y quiero decirle que aún en los momentos más difíciles de tu vida, hermano amado, tú tienes esperanza, la gloria de Dios está en ti, la alegría, la paz, el contentamiento, la gratitud tienen que estar en tu vida. ¿Qué te parece? El velo cubre la mente de los lectores de aquel antiguo pacto. Pablo declara que el Antiguo Testamento, los judíos, tenían las mentes entenebrecidas totalmente. No podían ver la gloria de Dios, no podían ministrar la gloria de Dios, no podían mostrar la gloria de Dios. Ahora, es interesante porque a ellos los aterraba la salvación por obras. Era aterrante, ellos esperaban por eso al Mesías. En el Sinaí, hermanos, el procedimiento era que cada vez que Moisés iba a hablar con Dios, él se quitaba el velo del rostro. Hoy en día, hermanos, no tenemos necesidad de quitarnos nada de esto. Hoy en día, cada vez que alguien viene al Señor Jesús, inmediatamente se desnuda todo ese velo o esa careta que nos ponemos, porque vamos a hablar de un tema interesante. Hay muchas personas que no pueden mostrar la gloria de Dios porque no la tienen, pero muestran una careta. Y nosotros como creyentes tenemos que estar muy atentos, hermanos, a saber leer lo que es verdad y lo que no es verdad. La persona más fácil de engañar somos nosotros mismos. Somos especialistas para engañarnos a nosotros mismos y hacernos creer que lo que estamos viendo es perfecto. No, hermanos, ahora tenemos que ver, el Espíritu es quien nos conduce, el Espíritu es el que pone en nosotros cuando algo no está bien, cuando algo no huele bien, cuando algo está mal. Y no tenemos por qué mentirnos, si el Espíritu dice que algo está mal, está mal. Y es muy interesante, ya no vivimos bajo las caretas, bajo ese velo, ahora estamos con el velo, con la cara descubierta ante Dios. Y yo creo que todo creyente tiene que vivir con la cara descubierta ante Dios. Por una razón, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y la segunda, que Dios nos ha puesto a usted y a mí para hacer cartas leídas donde usted quiera que esté. Cristo lleva la gloria descubierta de Dios al pueblo. Y esto es la gran diferencia entre Moisés y Cristo. Moisés no pudo llevar la gloria al pueblo. Ahora Cristo lleva descubiertamente la gloria a nosotros.
En el Evangelio encontramos cómo Él, el Señor, que es el Espíritu, hizo este trabajo. Vea lo que dice el versículo 18 de 2 Corintios 3. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Esto es glorioso. Usted está mirando hacia Dios y es como verse en un espejo. Dice, y somos transformados en la misma imagen. ¿Cuál imagen? Aquella imagen gloriosa de Dios. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Esto es maravilloso, hermano. Aquí donde uno realmente debe de saber quién es un cristiano y quién no. A veces decimos por el fruto lo conocen. Bueno, está bien, eso lo dice la Biblia y por el fruto también podemos conocer a alguien. Pero la pregunta es, ¿está mostrando esta persona la gloria de Dios? Mire, hoy en la iglesia llegan jovencitas que lo que están mostrando son otras cosas. Sus buenas vestimentas, sus piernas, y llegan en una forma inadecuada vestidas a la iglesia. No hay recato, no hay decoro. Es parte de esto, hermanos. Hoy nos parecemos tanto al mundo al vestirnos y al actuar, que la gente no está leyendo en nosotros mucho. Y estas son las cosas externas. Las internas son las más importantes, no las está viendo. El perdón, el reconocer que fallamos. ¿Cuántas personas están reconociendo que fallan? Mire, cuesta encontrar a las personas. Ellos hacen un alboroto, pero no reconocen que han fallado. Y le echan la culpa a Perencejo, a Sutano y al otro. Todo el mundo tiene la culpa, pero la persona que está fallando no es culpable de su falla. Es interesante, y es porque la gloria de Dios no ha entrado ahí todavía, a iluminar todo ese ser. Vamos a ver algo interesante para poder captar 2 Corintios 3 un poquito mejor. Tenemos que hacernos una pregunta muy interesante. ¿Es realmente el Antiguo Testamento un pacto tan exento de esperanza que merecía dominarse dispensación de condenación? Esta pregunta es interesante. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es realmente el Antiguo Testamento un pacto tan exento de esperanza que merecía denominarse dispensación de condenación? ¿Qué dice usted, hermanos? Le dejo la pregunta ahí. Conviene más bien dejar hacer preguntas y seguir con el tema. ¿Qué le parece? Le dejo la pregunta para que usted la atienda. En el nuevo pacto se trae la era del Espíritu, tan anunciada desde Joel, que fue el anuncio más claro, Malaquías fue un anuncio claro, Isaías fue un anuncio claro. Y hemos estado leyendo todas las lecturas de Adviento de este mes, y en muchas de ellas se ve la era del Espíritu, como Dios dice que iba a derramar, y como en Ezequiel Dios dice que va a derramar de su Espíritu también sobre toda carne. La Biblia destaca con gran énfasis el punto de esta era del Espíritu, hermanos. Pero nosotros no hemos tenido siempre la paciencia necesaria para dejar que dicha idea penetre en nuestra mente. Y esto es un problema serio también. Más para aquellos movimientos que hablan tanto del Espíritu y no tienen esa paciencia, ni tienen esa apertura para que el Espíritu esté trabajando en ellos. Ellos son los que hacen manifestaciones, dizque del Espíritu, que no son del Espíritu. Y esto es interesante, hermano, y es peligroso al mismo tiempo. Con mucha frecuencia irrumpimos diciendo que el Espíritu también actuaba durante el Antiguo Testamento. Claro, que lo hacía. Claro que el Espíritu se movía en el Antiguo Testamento desde Génesis capítulo 1. Pero eso no debe llevarnos en lo más mínimo a nosotros a pasar por alto una revelación bíblica mucho más prominente, hermanos, que es la gloria del nuevo pacto en la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál es la base del nuevo pacto? El jueves pasado que estuvimos en un curso hablamos
¿cuál es la base del nuevo pacto? La base del nuevo pacto es muy simple, es el perdón a través de la sangre de Cristo. Y es un perdón total. Esa es la base del nuevo pacto. Y también el otro punto interesante del nuevo pacto es la vida del nuevo pacto, la cual consiste en el don del Espíritu, que es un regalo. No solamente Dios nos perdona todas las culpas, sino que también Dios nos regala y nos pone el Espíritu Santo en nuestras vidas como un sello, como un garante de que usted pertenece al reino de los cielos. Y que usted va a ser conducido por el Espíritu, va a ser enseñado por el Espíritu, va a ser exhortado por el Espíritu, todas estas cosas maravillosas. Hermanos, vamos a ir a Ezequiel capítulo 11. Yo quiero que usted vaya conmigo a Ezequiel 11. De lo que estábamos hablando, sí, en el Antiguo Testamento había toda esta esperanza también. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vea qué interesante. Esta es la tónica del nuevo pacto, hermanos. El nuevo pacto consiste en eso. Y como nosotros somos su pueblo, usted en el lugar que se encuentre, usted es una carta de Jesucristo para el mundo. ¿Qué le parece? Ya ese dicho, yo soy cristiano, yo ahorita lo quiero dejar un poco por fuera y preguntar más bien, ¿realmente me están leyendo? ¿Qué están leyendo en mí? ¿Están viendo esa gloria que Dios puso permanentemente en nosotros? Porque estamos, como dice Pablo, como viendo un espejo y viendo la misma imagen del que tiene la gloria. Dicen por ahí algunos cristianos que cuando Dios ve a un cristiano, no está viendo al cristiano en sí, sino que está viendo a Cristo. Hoy en la mañana hablaba con mis hijos y mis nietos, en los devocionales que tenemos, que nosotros muchas veces somos egoístas y decimos, es que Cristo murió por mí, y Cristo murió por mí, y eso es muy egocéntrico, hermano. Cristo murió realmente para agradar al Padre, fue lo primero que tenemos que decir. A Jesús tenía en su mente, número uno, ver cómo agradaba a su Padre. Y la muerte iba a satisfacer, iba a aplacar esa ira del Padre, iba a complacerlo. De segundo plano estamos nosotros salvados. Pero primeramente tenemos que pensar que la muerte de Cristo fue para agradar a Dios Padre, no a nosotros. No que nosotros somos los dichosos, sí, somos dichosos y todo, pero en primera instancia lo que quiso Jesús fue agradar al Padre. Y ahí lo encontramos en Filipenses capítulo 2. A él le agradó eso, él se aferró a la muerte porque quería hacerle grato a su papá. Ahora, ¿somos nosotros agradables o somos gratos a nuestros padres? Aún a nuestros pastores, que a veces entramos en un plano ahí muy bajo. Pero tenemos que agradecer, tenemos que complacer a nuestros padres. Ellos son los que han velado por nosotros, cuanto más. Y yo les hablaba hoy en la mañana también. Cuando un esposo es un buen papá, pero no es en lo más mínimo un buen esposo, es una locura decir estas cosas. ¿Cómo vamos a amar al que vemos y no al que no vemos? O viceversa. Hay mucha gente que dice que aman a Jesús, que aman a Dios, y su familia está hecho un desastre. Hermanos, toda la esencia del amor en una familia tiene que ser entre la pareja. Si la pareja se aman de verdad, óigame, los hijos van a ser amados también y en supremacía porque se aman doble, lo ama papá y lo ama mamá. Entonces, es muy interesante todo esto. No continuemos en esa necedad de estarle robando la gloria a Dios y decir, es que murió por mí. Él murió por agradar a Dios, a su Padre. Y nosotros, en el plan de Dios, esta muerte nos trajo un beneficio. Así es simple, hermano. Démosle a Dios y a Jesús toda la gloria. Esta frase de que tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, es una frase que es parte del pacto desde principio a fin. Yo soy tu Dios, dice el Padre, ustedes son mi pueblo. Y esto es un compromiso interesante. Ezequiel capítulo 18, versículo 31.
Interesante lo que dice Ezequiel 18:31. Arrojen de una vez todas las maldades, dice Ezequiel, que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel?, pregunta al Señor. Despojémonos, dice Pablo. Mire que el lenguaje es el mismo. Pablo dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Y empecemos a poner la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Vea que todo esto, hermanos, es un compacto. Para poder ser cartas leídas tiene que existir esto. Hay mucha gente que es cristiana y no se ha despojado de sus pecados, no se ha despojado de la vida antigua, todavía vive en la vida antigua, con vocabularios, con pensamientos, como dije, con señales externas que se leen fácilmente, hermanos. Qué terrible. Es muy interesante que cuando alguien viene a los pies de Cristo, lo primero que debe cambiar es lo interno, pero al mismo tiempo lo externo debe también generar un cambio, hermano. Su forma de vestir. Y repito, qué triste es ver gente que llegan, mujeres, a la iglesia, enseñando casi todo lo que Dios les dio, ¿verdad? Esto creo que no es lógico, no es justo crear problemas. Yo creo que una persona que tiene a Cristo en su corazón vive con buen decoro, hermanos. ¿Qué le parece? Afuera las maldades, dice Ezequiel en otras palabras. Háganse de un corazón nuevo. El arrepentimiento y la renovación no solo son algo que se da, hermanos. Consiste también en algo que se manda. Alejarse de los antiguos caminos y andar por el camino recto es una ordenanza que da Dios y Pablo la enseña. Tenemos que aprender esto. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice Ezequiel 36, 26, hermanos. Vuelve nuevamente Ezequiel a anunciar el pacto como un regalo, como un don. Y el rasgo más destacado es el del nuevo espíritu. Dice, les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les voy a soplar vida nuevamente, es lo que dice el Señor. Dentro del marco de este nuevo pacto que estamos viendo, nuestra relación con Dios descansa sobre el perdón total de todos los pecados a través de la sangre de Jesucristo. Nuestra obra la hace el Espíritu de Cristo. Ambas partes son esenciales en el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece, hermanos? Hoy el tema fue bastante corto. Hoy hablamos de que usted, esté donde esté, es una carta leída. El apóstol Pablo en 2 Corintios 3 nos muestra que nosotros tenemos que ser leídos. Tenemos que llevar la gloria de Dios a las personas. No como Moisés, que no pudo entregarle la gloria al pueblo. Cristo sí nos entregó la gloria y usted ahora tiene que irradiar la gloria de Cristo. La iglesia tiene que cambiar, hermano. Así como estamos pensando que las políticas en Costa Rica deben cambiar, el sistema político y todo este engranaje de maldad que estamos viviendo a través de la política, creo que la iglesia también tiene que cambiar su pensamiento y poderle decir, hermanos, miren, compórtense como cristianos verdaderos. La gloria de Dios está puesta en usted. Es cierto que Dios pone el Espíritu, es cierto que Dios te perdona, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que alejarte de los malos caminos. Tú tienes que ser verdadero y real y irradiar la gloria de Dios en este mundo. Hermanos, creo que la carta, desafortunadamente, la carta que Costa Rica ha recibido a través de las iglesias está muy deficiente. Hay que mejorar esa carta. Hemos trastornado el mensaje, las letras de esa carta lo hemos trastornado. Yo quiero que hoy usted sepa que la gloria está permanentemente en su vida, esa gloria que Dios ha puesto a través de Jesús. Que usted vive la era del Espíritu Santo, imagínese, y que usted es una carta leída, esté donde esté. Ahora, no caigamos en el error de que todo el mundo es cristiano y porque va a una iglesia. No, señores.
Usted es una carta leída. Y si usted no es leído en su trabajo, si usted no lleva consuelo donde usted esté, si usted no lleva amor, no lleva perdón, no lleva misericordia, no estás irradiando la luz de Jesús. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Es usted una carta de Cristo? ¿Están sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, están leyendo la carta de Jesucristo? No a mí, están leyendo la carta de Jesús puesta en mi corazón. Te dejo este mensaje, te dejo esta reflexión corta y espero que pienses, hermanos, que realmente ser cristiano no es asistir a una iglesia solamente. Es irradiar la gloria de Dios. Es pensar como Cristo piensa. Tenemos que tener la mente del Señor también. Así que hoy les pido que ustedes reflexionen, que mediten sobre esta temática y que el Señor les esté bendiciendo, hermanos amados. Para dar un pequeño anuncio, el próximo sábado, los hermanos que me van a estar viendo y me van a ver posteriormente, el próximo sábado vamos a hacer entrega de 300 regalos. Vamos a ir a una comunidad pobre por allá. No se les olviden los confites y todo lo que prometieron. Y los carros que van a ir, porque en cada carro se va a poner un rotulito, niños, adultos y jóvenes, porque vamos a entregar ropa. Así que, hermanos, les pido en el nombre de Jesús que usted el sábado a las 9 de la mañana, puede llegar antes para desayunar en la iglesia y orar un poco. Puede llegar a las 8 si gusta. Ahí estaremos nosotros, a las 9 partimos hacia ese lugar a entregar todos estos regalos que tenemos. Que Dios me los bendiga, pasen una feliz noche y que la paz de Dios esté reinando en sus corazones.